Ok, muy buenas tardes a todos, saludos. Les saluda Sheila De Leon, aquí desde Bayamón, Puerto Rico. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Estamos conectados con el gran equipo de España, ¿verdad? Algunos en Murcia, Valencia, Madrid y en otros lugares más. Estamos muy emocionados por ser parte de un momento histórico. Pronto vamos a tener la apertura del país donde podamos ver a trabajar libremente, pero no obstante, mis felicitaciones a todos ustedes por simplemente marcar esa diferencia, decidir tomar acción ahora, no esperar a que las cosas estén perfectas, sino ser pioneros. Y ser pioneros trae muchas, pero muchas ventajas, ¿verdad?, mientras siga creciendo el país. Así que felicidades a todos ustedes. Siguen entrando más y más personas a la llamada. Bienvenidos. Vamos a poner en silencio a todo el mundo para poder evitar ruidos de fondo. Cualquier pregunta que tengan para Brandon, simplemente lo anotan en el chat o me lo envían directamente a mi WhatsApp, ¿ok? Vamos a tener hoy a una persona muy importante para esta organización. El señor Brandon Cunningham lleva casi 10 años, 9 años y pico en LifeVantage. Es la primera experiencia de él en multiniveles, así que pues aprendió en el proceso, como tal vez muchos de ustedes, que tal vez sea la primera vez. Brandon ha probado ser un líder excelente, uno de los top líderes en la compañía, el grupo de mayor crecimiento. Es parte de la junta directiva en la cual su voz, ¿verdad?, y sus opiniones cuentan. Definitivamente estamos en el lugar perfecto. Tenemos a Brandon Cunningham básicamente 2 líneas por encima de ustedes, bien cerquita a nuestro grupo. Los conoce por referencia porque hablo de ustedes todo el tiempo con él, pero quiero que los conozcan sus rostros, conozcan su energía y ustedes lo conozcan a él también. Así que les presento a Master Pro-10, Brandon Cunningham. Brandon, everybody's welcoming you to the call. I just introduced you, so I put everybody in silence. That way we won't hear backup noise and they could hear you fine, okay? Welcome to this call. I present you our Spain team. They're eager to know you, know your story, and I know that will encourage them to continue. Okay. Well, the first thing I want to say to everyone is I'm very excited to be able to finally see your faces on video. Así que lo primero que quiero decirle es que está muy emocionado de poder ver sus rostros a través de esta videoconferencia. Sheila has shown me the pictures of her trip, and that was exciting, but getting to talk to you today is very exciting as well. Así que Sheila me ha enseñado las fotos de todos ustedes, pero poderlos ver en persona es mucho más emocionante. Hold on, Brandon. I just muted you. Hold on. Okay. There you go. Sorry. We're very excited for what has already begun in Spain, and we're talking about Spain at the corporate team with the corporate team every week. So I'm very excited for what's to come. Así que estoy muy emocionado de poder conocerlos. El tema de España es un tema que se está hablando semanalmente en el equipo corporativo. Así que estoy muy emocionado de conocerlos y poder entonces continuar hablando con el corporativo, pero ya con un rostro, ¿verdad? Todos ustedes en su mente y en su corazón. What makes me most excited is that we know what's possible for all of you and your families to be able to take advantage of LifeVantage's products and the business opportunity. We know what's possible, so we're excited for you. Así que estamos muy emocionados porque sabemos el potencial que tienen nuestros productos y la oportunidad de negocio y cómo está impactando y va a impactar aún más en sus familias y en sus negocios. And I've worked with Sheila now for many years, and I don't know, I don't think I've seen Sheila this excited in the last 5 years. So there must be something good coming. He estado trabajando con Sheila en los pasados 5 años y nunca la he visto tan emocionada con un equipo. Así que debe estar pasando algo extraordinario allá en España. That's true. So, I don't know. I don't know if it's the LifeVantage opportunity or maybe how good you treated her when she went over there. I don't know which one it is. Both.
Él no sabe si es tal vez el crecimiento del grupo a través de Life antes o lo bien que me trataron cuando estuve en España. Yo creo que fue ambas cosas. Definitivamente me hicieron sentir en casa. So my wife and I are, we've been married 25 years, 2 kids, and we were introduced to LifeVantage almost 9 years ago. Estoy casado, 25 años casado con su esposa Lynette, y ambos tienen 2 hijos y llevan aproximadamente 9 años trabajando en LifeVantage. Quickly, we saw how good the product is, Pro Tandem. We saw really quickly how amazing the product is. And we began to get very excited about the opportunity to share that information with other people. Así que lo primero que me impactó fue el producto, el impacto que tuvo en nuestra salud. Así que inmediatamente vimos el potencial de desarrollar el negocio. And we began to study network marketing and research what it really was. My wife and I had never done network marketing before LifeVantage. Así que lo primero que hicimos fue estudiar esta industria, porque en el caso de mi esposa y en el caso mío nunca habíamos trabajado redes de mercadeo, así que quisimos investigar más a fondo de cómo funcionaba esta industria. And we began to work the business. 2 years into the business, we were able to replace our income. And a little over 4 years, we reached the Master Pro 10 rank. Así que en tan solo 2 años desarrollando el negocio pudieron reemplazar el ingreso que ellos estaban generando en ese momento. Y en 4 años llegaron a la posición más alta de Master Pro 10. And what we enjoy today the most, what I enjoy the most today in our business is launching new businesses and helping create that same momentum and life-changing event for families. I love getting people started and getting them out on the same course that we followed. Así que ya que hemos logrado la posición más alta, ahora lo que más me emociona es poder lanzar nuestro negocio LifeVantage y poder ayudar a nuevos integrantes al equipo, nuevos grupos, a poder lograr las mismas metas que nosotros hemos logrado, maximizar esta oportunidad y llevarlo a otro nivel. And we've been able to now work real closely with corporate. We've been part of the field advisory boards for many years, and because of that, we're very proud of what LifeVantage is and what it's going to be for a lot of families. And as I said when we started, I'm very excited for what is in the future of our Spanish distributors. Así que soy parte del equipo, ¿verdad?, de la Junta que trabaja con el equipo corporativo. Así que estoy trabajando bien de cerca con lo que es las juntas directivas que están al tanto de todos los cambios. Y estoy más emocionado que nunca con lo que se prevé va a estar pasando en los próximos meses con los equipos hispanos, latinos. And I can tell you, what we did is no different than what all of you will have to do in Spain. Así que lo que nosotros hicimos no es muy distinto a lo que ustedes en España están haciendo y estarán haciendo en los próximos meses. The United States has roughly 250 million people as a population, and we were some of the very first people to sign up amongst 250 million people. Actualmente la población en Estados Unidos son 250 millones de personas y nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a compartir este proyecto en esa gran cantidad de personas. So I don't want any of you to feel like, since you're in Spain, maybe in a country by yourself, that you're all alone, or that there'll be some type of difficulty in that, because actually it's a benefit. Así que no quiero que ustedes piensen, bueno, estoy empezando en España, estoy solo, realmente no hay muchos grupos, tal vez en mi ciudad hay 2 o 3, que eso lo vean como algo del cual preocuparse o como una desventaja. Todo lo contrario, representa es buenas noticias porque representa gran oportunidad para todos ustedes. We, because we were so early in the process in the United States, we got to build our organization
specifically and exactly the way we would want to build our organization, and you will get to do the same thing in Spain because you're first. Así que nosotros, como fuimos de los primeros, tuvimos la oportunidad de construir nuestra organización como queríamos hacerlo porque teníamos todo el terreno fértil para poderlo desarrollar. Igual ustedes van a tener esa misma oportunidad de trabajar estratégicamente bien en sus ciudades, sus áreas. Precisamente esta oportunidad la tienen tan grande en este momento porque son los primeros, son los que están abriendo camino. So I'm excited. I'm excited for your future. I know what we can do. Sheila has told me about the leadership that's already there. And here, I'll tell you guys, well, go ahead and say that, and then I'll add something, Sheila. Así que estoy muy emocionado con lo que va a estar pasando. Ya Sheila me ha estado hablando de los líderes claves en la organización, aquellos de ustedes que están comprometidos a romper barreras y llevar esto a otro nivel. Así que me emociona mucho saber que tenemos ya ese nivel de líderes ya corriendo en negocio en España. So, my wife and I have been talking about Spain. Mi esposa y yo hemos estado hablando acerca de España. And I've traveled all over the world for LifeVantage. He estado viajando, he viajado el mundo entero representando a la compañía LifeVantage. So I went to Japan, and my wife never asked, when are we going to Japan? Cuando fui a Japón, mi esposa no me dijo en ningún momento cuándo nosotros vamos a ir a Japón. And then I went to Australia, and she never asked if we were going to go to Australia. Y cuando él fue a Australia, su esposa nunca le preguntó, bueno, ¿y cuándo nosotros vamos a ir a Australia contigo? And I went to Canada, and she never asked if we are going to Canada. Y cuando fue a Canadá, tampoco le preguntó, mira, nosotros cuándo vamos a ir contigo a Canadá. But I told her about Spain, and she said, we are going to go to Spain, right? Así cuando le dijo, voy para España, dijo, bueno, ahí sí, ¿cuándo nosotros vamos a ir contigo a España? So, I don't know. You guys, you may get to see us pretty soon, I guess, because my wife is really dying to go over there. Así que yo creo que muy pronto nos vamos a estar viendo porque tanto yo como mi familia estamos muy ansiosos de llegar a España. So, Sheila, I would love if, I don't know if you want to address any specific topics or if you want them to ask some questions. You direct me, Sheila, how you want this to go. Okay. I asked them to ask questions. So, chicos, si alguno de ustedes, por favor, en el chat es el lugar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, o les quito el silencio, pero si les quito el silencio, tienen que poner en silencio si hay mucho ruido, ¿ok? Así que pueden hacerle preguntas ustedes a través del chat o en voz. Lo voy a quitar el silencio para probar a ver, para que entonces pueda hacer una conversatoria con él y pueda correr más, ¿verdad?, al tono de ustedes. Así que quité el silencio a todo el mundo, así que por favor, si no van a hacer preguntas, vamos Lo voy a poner aquí para ponerlo a leer. Vamos a poner silencio en nuestros teléfonos. Okay, Brandon, while they ask their question, I need to ask you. That's not gonna work that way. Haga las preguntas a través del chat, porque la verdad es que si hay mucho ruido de fondo y se va a afectar. Así que cualquier pregunta para Brandon, hágala en el chat y con mucho gusto pues se la hago directamente. Mientras escriben, porque todavía no subió ninguna pregunta, Brandon, while they ask their questions, can you please, I know you mentioned you were first in Tampa, you're probably first in many other states. What was the biggest challenge and how were you able to overcome them now that they're going through the same stage right now in Spain? La pregunta que le hice a Brandon es, él fue uno de los primeros en gran parte de Estados Unidos a compartir este negocio. ¿Cuáles fueron algunos de los retos que existía y cómo él los pudo sobrellevar? The biggest challenge is I didn't have anybody that locally that I could plug into for support or to believe in. So I had to find my own source of information so that I knew what I was talking about and I knew our opportunity was good. So my biggest obstacle was building my own belief that I could do this. I knew the product was good. I knew the company good, but my biggest question is if I could do this.
Ok, perfect, thank you. Así que la pregunta fue, ¿cuáles fueron los primeros retos que él tuvo? No tenía experiencia previa en esta industria, estaba abriendo un nuevo estado y ha abierto muchos más. ¿Cuáles fueron uno de los retos más grandes que tuvo y cómo los pudo vencer? Así que él me contestó que el reto principal es que obviamente estaba solo, no tenía un grupo de apoyo directamente ayudándolos con herramientas, no existían estudios clínicos cuando él empezó. Así que, pues, básicamente, inicialmente el reto fue el poder aumentar su credibilidad en este proyecto, en esta industria, y él mismo desarrollar esas herramientas, porque al principio no existía nada de lo que tenemos actualmente. Sin embargo, estaba convencido de que este era el proyecto que él y su familia querían desarrollar y que era la ventana para lograr su libertad. Okay? Thank you, Brandon. I have a question came in. Let me see in Spanish. What would you consider to be the key to having success when you launch your business? What are the main things that should be taken into consideration that are very important for them to launch successfully their business? There's so many things we could talk about, but the key things to launching a business is that when we start the business, we have a business plan in place and we treat it like a business. Okay. I'll explain. So go ahead and say that and I'll explain further. Sí, la pregunta es, ¿cuáles consideras son claves de éxito para lanzar nuestro negocio? Así que son muchos los elementos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Para contestar esta pregunta, pero voy a mencionarles ahora el plan que él desarrolló. So if we're going to call this a business, which it is, it's a business. I have a question that I want you to ask them, right? And the question is, do you know any business that's successful that is only open 1 or 2 days a week? Así que la pregunta que les hago a ustedes es la siguiente. Si van a tratar esto como un negocio, y es un negocio, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Conocen algún negocio que tenga éxito abriendo 1 o 2 días a la semana? ¿Qué ustedes piensan? No, they don't. No. They don't. They're open 5 or 6 or maybe 7 days a week. Así que están abiertos 5, 6, a veces hasta 7 días a la semana. Ningún negocio tiene éxito abriendo un par de semanas nada más. So when you start this business, you don't do it all day because you have another job. You have other responsibilities. That's what takes a lot of your time. But at least 5 or 6 or maybe 7 days a week, I spent at least 1 hour or 2 hours. Per day. Every day. Okay. Así que muchos de ustedes tienen trabajos seglares. LifeVantage no es su único medio de ingreso. Así que sus trabajos seglares son su prioridad. Tienen que realizar sus horas de trabajo. Así que mi recomendación, lo que yo hice fue que tal vez 5, 6 o hasta lo ideal 7 veces separar 1 o 2 horas para poder desarrollar tu negocio. Sheila, do you think they know who John Maxwell is? I'm not quite sure. ¿Ustedes conocen a John Maxwell? Okay. Él es un escritor muy reconocido que escribió el libro Las 15 claves del éxito. Anyway, if I'm going to use a little illustration that John Maxwell uses, okay, about getting things done. Yo uso una ilustración de este famoso escritor John Maxwell en cuanto a cómo pueden realizar su trabajo, cómo pueden realizar su trabajo exitosamente. Let's say you have a big tree and you want to cut the tree down. Vamos a suponer que ustedes tienen un árbol grande y ustedes quieren tumbar ese árbol. If every day, if I have a sharp axe or a machete or something sharp, and every day I go out there and I take 5 really good swings, like 1, 2, 3, 4, 5, and then I put the axe down. Ok, así que si tengo un árbol que quiero tumbar y tengo un hacha, ¿verdad? Un machete bien afilado y le doy, ¿verdad? Le doy 5 golpes al árbol, 1, 2, 3, 4, 5 y bajo el machete a la mesa o al piso. And then the next day, 1, 2, 3, 4, 5. Y el día después hacemos exactamente lo mismo.
And then the next day, 1, 2, right? 3, 4, 5. Cada día hacemos lo mismo, ¿verdad? Día tras día, 5 golpes al árbol. And I do this every day. Y hago esto todos los días. Not all day. No todo el día. How long does it take to take 5 swings? 60 seconds? 2 minutes? ¿Cuánto toma darle 5 golpes al árbol? Tal vez 60 segundos, 2 o 3 minutos, no sé. Every day, every day, every day, does the tree eventually fall? Así que dándole, ¿verdad? Con el machete al árbol todos los días, 5 golpes. ¿Cuánto tiempo va a tomar que el árbol caiga? ¿Verdad? Que podamos tumbar el árbol. So it falls. The mistake most people make when they start their business. Number 1, the axe is not sharp. El error número 1 de muchas personas al iniciar su negocio tal vez sea que su hacha no esté suficientemente afilada. Which means they just haven't prepared for the task. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que algo no se han preparado para el trabajo que van a realizar. So we prepare through training. We teach people how to be sharp. Their skills of a network marketer, we teach them how to be sharp. Así que lo primero que tenemos que hacer es ofrecer, ¿verdad?, esas destrezas, enseñar a nuestros nuevos distribuidores a estar afilados como ese machete, ¿verdad? Sharp. Que podamos conocer exactamente, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer para lograr ese resultado. So the first mistake, most people don't take the time to sharpen their tools. They just start swinging. And if you're swinging with a bat, it may never fall. You need something sharp. Así que error número 1, no se preparan para poder iniciar su negocio. Es como si quisiéramos tumbar el árbol con un bate. Definitivamente daremos golpe tras golpe, pero nunca podremos terminar o tumbar ese árbol. The second mistake they make is they don't just take 5 swings. They may take 200 or 300 and they get themselves so tired and so sore that they can't come back to the tree for days or weeks. Así que otro error es que tal vez mi primer día le dan golpe tras golpe, 100, 200 golpes, se terminan, ¿verdad?, con herida en las manos, tal vez, ¿verdad?, se abre la piel, se puede hasta sangrar, y como están tan y tan lastimados de tanto esfuerzo, no regresan a cortar el árbol por días, semanas y quién sabe hasta cuándo. And they eventually quit because they're not seeing enough progress for the pain. So the tree hasn't fallen and they're in pain and they quit. Así que como resultado, están con dolor, laceradas, sus manos lastimadas, el árbol está de pie, no pueden seguir, así que se dan por vencidos porque simplemente no hicieron el trabajo bien hecho. So the number 1 thing that we do is we get a business plan, we sharpen the tools. Así que paso número 1, desarrollamos un plan de trabajo y nos afilamos ese hacha. Number 2 is we're consistent. Número 2, somos consistentes. And that's it. That's the trick. Most people are not, they don't take the time to get trained, and then they feel like they're done getting trained once. If you're hitting the tree every day, you probably need to resharpen the axe. You got to keep sharpening the axe. You're never done sharpening. You got to keep getting trained. Así que la clave número 1, ¿verdad?, y donde mucha gente falla es no dedicar tiempo y energía a aprender, a leer, a estudiar, a prepararnos, porque si nosotros no nos mantenemos afilados, y eso lo desarrollamos a través de adiestramientos, formaciones, y nosotros estudiar esta industria, estudiar la información que tenemos de nuestros productos, leer, si nosotros no mantenemos esa hacha afilada, no vamos a tener éxito, nos vamos a cansar y nos vamos a dar por vencido. And so for us, we chopped at the tree for 2 years. And 2 years later it fell. Así que nosotros, en el caso de Linet, en el caso mío, nosotros mantuvimos nuestra hacha afilada y por 2 años estuvimos dándole golpes al árbol, por 2 años, hasta que eventualmente cayó. And so that, if we're starting, Sheila, that's the most important thing to do. Así que si estamos iniciando nuestro negocio Life Vantage, eso es lo más importante, ¿verdad? Recibir las formaciones, adiestrarte, aprender la forma correcta de hacerlo,
Realizarlo todos los días, ya sea 1, 2 horas diariamente, el tiempo que tus circunstancias personales te permitan, porque si trabajas regularmente, obviamente no tienes, ¿verdad?, todas las horas del día como quisieras, pero esa hora que tú separes, ese tiempo que tú separes, sea como ese machete, ¿verdad?, afilado, esa hacha afilada, para que los golpes que le deja al árbol sean efectivos, ya sean 1 año o 2 años, como fue el caso de Brandon, puedas tumbar ese árbol y lograr ese resultado que tú tanto deseas para ti y para tu familia. Maria asked the most important key to success. Oh, you're good. She put it in English. Awesome. María preguntó cuál es la clave para el éxito. And that's simple. That's a simple one. In every conversation, someone is buying and someone is selling. Eso es fácil. En cada conversación alguien está hablando y alguien está vendiendo. And if you have kids, you understand this. Así que si tienes niños, tú entiendes esto. So kids are great at selling. Así que niños son muy buenos para vender. They're like, I need the new shoes. 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 And at some point, you just believe somehow that they need the shoes and you get them the shoes. Así que los niños, ¿qué hacen? Empiezan, necesito zapatos nuevos, necesito zapatos nuevos, necesito zapatos nuevos. Lo repiten tantas y tantas veces hasta que tú se los crees y vas y le compras los zapatos. Maybe sometimes you don't buy the shoes because they don't need them, okay? But here's the point. Puede ser que no se los compres porque tú sepas que no los necesitas, pero este es el punto. The most important key to success is that your belief is higher than the people you're talking to. Así que lo más importante es que tu credibilidad sea más alta que las personas a quienes tú le estás hablando. Because sales, if you think of the word sales or how to sell, selling is the art. Selling is the art of transferring belief. Y esto es importante porque ¿qué es venta? Venta es la habilidad de transferir la credibilidad, lo que uno cree. And so if your belief is higher than the people you're talking to, belief in the product, belief in the company, belief in yourself, then other people are going to buy that because your belief is higher. Así que si tu credibilidad es más alta que las personas a quien tú le estás hablando, tu creencia, tu credibilidad, tu seguridad del producto, de la compañía y de ti mismo, cuando tú compartas este proyecto, definitivamente va a impactar y llamar la atención a aquellas personas que van a escuchar la información. So the most important key to success is your belief. Because if you have a high belief, you're going to have high action, and high action gets you high results. Así que la clave de qué es lo más importante para lograr el éxito es tu credibilidad, tu creencia, lo que tú piensas, porque si tu credibilidad en lo que representas es alto, es grande, va a resultar en acción, llevarlo a la acción, compartirlo con las personas y a su vez va a resultar o va a tener resultados, ¿verdad?, en las personas que se unan a ti para beneficiarse del producto o de la oportunidad. Okay. Gracias, María. Okay, I have another question. Thank you. What would be your... ¿Nos puede decir si se mantuvo una estrategia para incrementar el negocio? Okay, they want to know what is your strategy to grow your business, to increment your business, to grow your business? Well, it's not just one strategy. We have multiple strategies depending on what line I'm working in or what we're trying to accomplish to grow the whole organization. So maybe ask them be more specific in strategy, because strategy can be training, it can be how you invite, it can be how you make more money. Strategy can be a lot of things. Angélica, si puedes ser más específica en a qué te refieres con estrategia, porque estrategia puede variar
si en estrategia de ventas, de ingreso, de construcción. Claro. ¿A qué te refieres con estrategia? Mientras me contestas esa pregunta, while she's answering me that, I have another question. Fernando's asking me, which way do you recommend to work the business? Is it to build a client base or to build distributors? La pregunta es, ¿cómo mejor es crecer nuestro negocio? Si es hacerlo en base de clientes a distribuidores, porque las redes suelen caerse. Because he says it's better to build clients than client to distribute, because sometimes networks fall. People don't stay, and which one you recommend either base of growing? Okay, I'm going to give you some numbers, and the numbers will tell the story. Así que voy a hacer unos números, y los números van a contestar esta pregunta y van a contar la historia. So our organization now has 115,000 people in it. Ahora mismo la organización de Brandon Cunningham tiene 115,000 miembros, o sea, personas inscritas en su organización. 115,000. 95,000 are customers. 95,000 son clientes. And so my business is really customer based. There's way more customers than distributors. Así que en estos momentos mi organización es más con una base de clientes, tiene muchos más clientes que distribuidores. But Sin embargo, if you're doing this to make money, like thousands and thousands of dollars, like if you want to be a Pro-7, a Pro-8, or higher, you must be looking for people who want an opportunity as well. Pero si tu meta es subir de posición, ¿verdad? Llegar a Elite Pro-7, subir de rango, pues es muy, muy importante que también desarrolles con la misma intensidad distribuidores, personas que quieran, ¿verdad?, duplicar el negocio y crecer también el grupo de distribuidores. And so the way to do this is to be equally excited about the product and the business. La forma de hacerlo es mantener el mismo tipo de entusiasmo, ya sea en el negocio como en los productos. Many people get really excited about the product because it's easy to get excited and it's easy to talk about the product. Así que muchos se concentran en el producto porque es mucho más fácil hablar del producto y concentrarse solamente en el producto. But that's not what our business is about. Our business is about a leveraged income, meaning some point down the road, you want your business to be running without you. Pero nuestra industria, nuestro negocio, no es simplemente estar inscribiendo clientes. Realmente al final del día lo que queremos lograr es construir una organización que puedas continuar corriendo sin tú estar activamente trabajándolo día y noche, sino que puedan correr con personas comprometidas como tú también desarrollando esta oportunidad. So when I am inviting people to this business, I invite them in a way that they decide if they're going to be a customer or a distributor, not me. The mistake most people make is they invite in a way only looking for one or the other. I invite in a way that lets them decide if they're going to be a customer or a distributor. Así que mi recomendación, como yo lo trabajo, es que yo comparto el mensaje, comparto una presentación, hablo acerca del producto y hablo acerca de la oportunidad de negocio y dejo que la persona elija. No prejuzgo ni tomo decisiones por ellos, porque al final del día, si no quieren desarrollar el negocio, van a inscribirse como clientes y consumir el producto. Así que como el mensaje es el mismo, simplemente la persona, ¿verdad?, que le estamos compartiendo el proyecto, decide en ese momento con qué se siente más cómodo. Si es para consumir el producto, pues fantástico. Si quiere arrancar para desarrollar este negocio, pues así lo hacemos. Así que no decido por ellos, comparto el mismo mensaje a todas las personas. The other side of that, though, something was mentioned about networks falling apart.
My favorite part of the business that we build now, other than getting people started, what my wife and I focus on is building leaders. And if you build leaders and you care about people and you help them, you will never, ever lose them. They will go and do whatever you do because you have provided for them in the past. They will follow you. Ok, así que Fernando me mencionó, ver en su pregunta, que una de las cosas que preguntar es porque a veces se ve que en redes se caen y pues se pierde todas las personas, pero tanto él, Brandon, como su esposa Linet, lo que ellos han logrado para que esto no pase es construir líderes, interesarse genuinamente en ellos, en ayudarlos con las herramientas que necesiten, darles inicialmente ese apoyo que necesitan y ayudarlos en el proceso. Cuando tú haces esto, construyes líderes, te preocupas por ellos y les das la ayuda que necesitan, es muy, pero muy difícil que esa persona deje de desarrollar su negocio. Okay. Alrighty, Brandon, thank you. Another question I have here, when Angelica was talking about strategies of sales, she's asking, do you base your personal contacts to business, to pharmacies, tal vez health-oriented? Let me read the question in Spanish. Estrategia de ventas si se basaba en contactos personales o también dedicaba tiempo para incluir empresas como farmacias o herbolarios para que incluyeran sus productos. Y se dedicaba una cantidad fija de dinero de compra como estrategia. Okay. So, by strategy of sales, what she meant is when you go out to enroll your personal contacts, do you more or less concentrate on regular normal people, or you concentrate on businesses, maybe pharmacies or health oriented people that you could probably share the product to others? If I had to pick, we talk to everybody, not just, we talk to everybody, but if I had to pick between just a normal person and a pharmacy, like a business owner that has a pharmacy, I would pick the average person. Si yo tuviese que escoger una persona común y corriente, un farmacéutico, yo escogería a alguien común y corriente. Because the pharmacy is just going to sell product. Porque la farmacia solamente va a vender productos. Unless that pharmacy wants to build a network, that's not going to really help me. What I need is to build a network. That's how this works financially. And I can build a massive network with just one person that wants to do this with me. Así que a menos que ese farmacéutico o ese profesional de la salud, si ese profesional de la salud quiere desarrollar lo que es la construcción de la red, pues sí, fantástico, porque entonces va a crear esa duplicación. Pero si esa farmacia solamente quiere vender productos en un lugar uno a uno, pues realmente no va a significar mucho para el crecimiento de tu negocio. Prefiero una persona común y corriente que esté comprometido a desarrollar el negocio, que busque otras personas que creen esa duplicación y entonces tu organización y esas personas van a crecer. Así que todo depende si la persona desea desarrollar el negocio y compartir el negocio, pues todos son excelentes oportunidades. Si solamente es para vender 1 o 2 frascos en una farmacia, pues va a moverse algo, pero realmente no debe ser tu enfoque eso. Another question is they're asking if you invested large amounts of money of buying products as a strategy when you began. No. When we began, probably for the first year or more, the only product we purchased was really for our personal consumption, to get the 200 PV. It wasn't until later that we started purchasing extra product, maybe as an incentive for our teams, to give away for our teams, but we never purchased a bunch of product to grow the business sales-wise. Now, it may be a little bit different with their culture. Sheila, in Mexico, many people will just sell the product. They'll sell bottles of product to get their money back that way. And that's okay as long as that's a duplicating model.
Ok, la pregunta que también vino del anterior es si le ha dedicado una cantidad fija de dinero de compra como estrategia. La contestación es, en su caso, no. Él mensualmente compraba los productos que él y su familia consumían mensualmente, pero a la misma vez está consciente que hay ciertas culturas, tal vez como México u otras culturas, que lo que hacen es que compran grandes cantidades de productos para venderlos al letal y recuperar su inversión de esa forma. Pero en su caso personal no usó esa estrategia, él simplemente desarrolló el negocio siguiendo la inscripción de clientes preferidos y distribuidores. Okay, Brandon, another question is, thank you for answering that one. And Placio is asking, how do you see the business in the next years? Thinking about company expansion. What's your opinion about LifeVantage in the next year's global expansion? La pregunta en español es cómo ve el negocio en los próximos años y qué planes tiene la compañía de expansión. I can tell you with certainty, Spain is in the top 5 of the entire world for global expansion. Así que les puedo decir en estos momentos que en la expansión mundial que la compañía tiene ahora mismo, España está en los top 5 como prioridad para desarrollar y abrir ese mercado. Malaysia they're talking about Malaysia, Colombia, Austria, and Spain. Ok, así que ahora mismo entre las prioridades está España, por supuesto, bueno, Malasia, Colombia y Austria son los países que se están hablando en estos momentos con futura expansión. And the fact that you already have so much leadership there and so much activity there escalates the priority in Spain. It really does. And so from a global expansion standpoint, Spain is one of the countries that is part of the immediate expansion strategy. Así que como ya tenemos, gracias al excelente trabajo de todos ustedes, ya tenemos liderazgo en España, grupos trabajando el sistema de España, que estos otros países no tienen todavía, eso pone a España en prioridad número 1 para poder abrir en los próximos meses. El que ya tengamos líderes desarrollando el negocio, entrenados y sabiendo lo que tenemos y cómo compartirlo, nos pone en prioridad número 1 ante la corporación. Felicidades, chicos. I added something there. Okay, Jose Manuel is asking. Okay. Okay, he's asking, what's the reason why many people say no to multi-level marketers, in your belief, in your opinion? Decía something, la pregunta es, ¿cuál es el motivo por lo que la gente rechaza tanto el negocio de multinivel? Okay, so this will make sense after something I've already said. The reason most people say no to network marketing is going back to that example of the tree. Either A, they didn't sharpen their axe, or B, they watched someone else that didn't sharpen their axe, and they've never seen anyone be successful, because you would be crazy to say no if you had been successful before or saw someone else be successful. They've just never saw one knock the tree down. Así que la mayoría, el gran por ciento de las personas que dicen que no, o que rechazan el negocio de multinivel, es por el ejemplo que les mencioné anteriormente del árbol que queremos tumbar. O ellos mismos no afilaron bien esa hacha, ¿verdad? Ese machete para tumbar el árbol, no se prepararon, no construyeron siguiendo el sistema, o B, no vieron a nadie lograr tener resultados. Así que muchas veces es su propia falta de resultados por no seguir el sistema bien o no dejarse enseñar, o no han visto a nadie lograr el resultado deseado. Y eso pues hace que lo vean como algo que no funciona, cuando realmente son otros elementos que no se han hecho exitosamente. They need to think of this, Sheila, like a baby learning to walk. If a baby fell, if a baby never
crawled, like they were just born and they started walking. That's never happened. Like, that's crazy. Every baby falls. And some babies, you know, they walk at 7 months. Some babies take 17 or 18 months. But they never, it's okay failing and learning. Failing and learning. As adults deal with something babies don't deal with. Fear. And that's the difference. Así que lo podemos comparar como los niños que están aprendiendo a caminar. Ellos intentan dar un paso, se caen, caminan 2 pasos, se caen. Puede ser que unos empiezan a caminar a los 6 meses, otros a los 9 meses. Puede variar de niño o niña, ¿verdad? Sin embargo, se caen y se levantan. ¿Por qué? Porque hay algo que los niños no tienen, y es miedo. Por ende, no se dan por vencido, no ven nada como personal, simplemente se levantan y siguen hasta que logran sus resultados. You only get one choice. You can live your fears, or you can live your dreams, but you only get to choose one. Así que tienes solamente una opción, de vivir tus miedos o vivir tus sueños, pero solamente puedes elegir una cosa. ¿Cuál de ellas quieres elegir? Alrighty, thanks, Brandon. That was awesome. Okay, let me see. You have lots of questions here. What would be your recommendation? I think I asked you this. So those that are beginning a new market. I don't know if you answered that one. I'm not sure. What would be your recommendations for those of all of them that are opening a new market at this moment? What would you recommend to them? La pregunta es, ¿qué consejos les ofreces en este momento que estamos comenzando una apertura de mercado? It's just to, you do all the little things, but you got to go from event to event. So if you're going to do a meeting, never even start the meeting without knowing when the next event is, because that's how you build an organization, is from one event to the next. And in between those events, you teach people what to do. So if the events are 1 week apart or 1 month apart, whatever it is, just teach the people what to do in between the events, and then get as many people to the next event, whether that's in a hotel, a home, or on Zoom. So like you say, hey, so this is Tuesday at 8 o'clock. Next Tuesday at 8 o'clock, we're doing it again. Go do this for the next week. Event to event, event to event. Así que lo que yo he hecho y lo que recomiendo es construir un negocio de evento a evento, ya sea que sea en un salón de un hotel, en una casa o por una presentación por Zoom como hacemos todos los martes. Si tú construyes tu negocio de evento a evento, pues ya yo sé que voy a trabajar esta semana prospectando, compartiendo el mensaje para validarlo y cerrarlos en el próximo evento, que es la próxima presentación el martes. Así que no trabajamos nuestro negocio al azar, y se trabaja de igual forma, ya sea que estés abriendo un mercado o ya está abierto por años y años, tú trabajas tu negocio de evento a evento, ¿ok? Cosa que estemos constantemente a la expectativa de cuándo va a ser el próximo. Así que siempre tenemos cuándo es el próximo evento para trabajarlo, para lograr tener la mayor cantidad de personas en esas reuniones. O sea, siempre tener invitados, ya sea para inscribirlos, simplemente a veces para validar una presentación en esa próxima reunión, ya sea en persona o ya sea a través de Zoom. Okay, these are technical questions that are not, it's how can they get their products less than 15 days? It's something that's, the logistics right now in Spain are, but that's nothing that you have the control of. They need to know. I can't help with that one. Yeah, I know. Chicos, la prontitud del producto pues no está en las manos de Brandon, esa es la logística por el momento de que estamos recibiendo los productos en Inglaterra, en UK, y enviándolos acá. If you know the date when the product will be open in Spain, I know that's something you wish you knew. I wished I knew. I wish, yeah. Sí, lamentablemente Brandon no tiene esa fecha de autorización. Sí sabemos que está en trámites, pero en estos momentos responsablemente no podemos indicar una fecha porque no es algo que está ni en nuestro control ni en el de la compañía, ¿verdad? Porque son logísticas de aperturas de compañías internacionales y
Ya escucharon a Brandon y él está pegado al equipo corporativo. España es prioridad, está corriendo su proceso, mi gente. Muy pronto lo vamos a tener. Okay? Let's say this about that, Sheila. Okay. They're not the first country, right? I mean, I remember way back to Canada, you know, Don Babinski, he's like, when are we open in Canada? When are we open in Canada? When we're open in Canada? And Don ended up building an elite distributorship without Canada. You're in Don Babinski's organization. And so my point is this. Yes, we will get Spain open, but in the meantime, you get what you focus on. So why don't we work as hard as we can where there are possibilities, where we can already be building organizations? Así que quiero mencionarles esto, que lo vi en mi organización. Tenía un distribuidor en mi grupo que preguntaba todo el tiempo, ¿cuándo va a abrir Canadá? ¿Cuándo va a abrir Canadá? Pero la realidad es que desarrolló una línea Pro-7 fuera de Canadá, que somos nosotros, ¿verdad? Que a través de un integrante, pues aquí en Puerto Rico, pues nacimos nosotros. Pero, o sea, que en estos momentos, tú vas a lograr lo cual aquello que te enfoques. Sabemos que queremos España abierto, lo vamos a tener, pero vamos a seguir enfocándonos en sembrar semillas, en compartirlo, y a través de otros medios, redes sociales, podemos trabajar otros mercados que están abiertos. Así que no nos detengamos porque aún no esté, continuemos, pero como están haciéndolo excelentemente bien, ustedes lo están haciendo ya, compartiendo con las personas a su alrededor, compartiendo este mensaje, y poco a poco, cuando menos lo piense, ya tendremos entonces el país abierto y podemos correr mucho más rápido. Pero mientras tanto, enfoquémonos en seguir sembrando en nuestro patio, en nuestro país, y en países que la compañía sí está abierta para que sigamos creciendo en todas partes. O sea, tenemos un negocio internacional con un gran potencial. Así que no nos detengamos por eso, mi gente. Ok, José Manuel, esa básicamente la contestamos ya. Ok. Okay, maybe our comments are, applauding what you were mentioned, what you were saying. Okay. There was a very good question here. How would you present LifeVantage to potential clients or distributor in 5 minutes? Oh, and how would I present it in 5 minutes? Yeah. Okay, what I would do. Let me say in Spanish, I'm sorry. La pregunta es, ¿cómo presentaría de María Jesús Pérez? ¿Cómo presentaría LifeVantage a un cliente potencial o distribuidor en 5 minutos? What I would do is, it really depends if it's someone I know or not. That's the first thing. Like, is it someone that I know their name or is it a stranger? Así que lo primero que tenemos que evaluar es si es alguien que yo conozco o es un extraño. If it's somebody I know, then I would start off by asking them questions like something as simple as this. Si alguien que yo conozco, empiezo con una pregunta tan sencilla como esta. If there was something that you knew would change my life, would you share it with me? Si hubiera algo que tú supieras que pudiera cambiar mi vida, ¿lo compartirías conmigo? And they're going to say yes. Ellos te van a decir, sí, claro que sí. And then I would say, I have found something that I think can change both of our lives. Are you interested in knowing? Pues entonces yo he conocido algo que puede cambiar tu vida y la mía, sumamente impactante, que quiero compartir contigo. Now you have to believe. Remember, if you're going to say that, your belief better be high. Así que recuerda, tú tienes que creerlo, tú tienes que transportarlo en tus acciones, en tus ojos, en tu emoción. Así que si vas a hacer esa pregunta, tienes que creer lo que es así para que lo reflejes en tu comentario, en tu pregunta, en tu afirmación. If it's someone that I barely know or I really don't know, si es alguien que no conozco mucho, pero muy superficial, I would ask them a question like, I would ask them what they do for a living, and then they would ask me what I do for a living, and I would say, well, have you ever heard of nutrigenomics? Así que una persona que no conozco mucho o me encuentre, le pregunto a qué se dedica, ¿verdad? ¿Qué hace su trabajo seglar?
Y automáticamente las personas te van a preguntar a ti, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Y le voy a preguntar, bueno, ¿has escuchado hablar de nutrigenómica? And they're going to say, no, I've never heard of nutrigenomics. Van a decir que no, nunca he escuchado de nutrigenómica. And I would briefly say it's the study of how we can use nutrition to change the genetics in our body. Así que eso es otra cosa que utilizar nutrición para cambiar la genética de nuestro cuerpo. And the most exciting part, besides improving our health, is there's a business opportunity for people just like you and me to take advantage of this. Lo interesante del trabajo, del proyecto que yo estoy trabajando es que tiene el potencial de ayudar a las personas en su salud y ayudar también económicamente a personas como tú y como yo. So it really depends who you're talking to. And that's not the only two ways you can do it. But if you got 5 minutes, if it's a short period of time, what you want to do is create curiosity. And then you want to get them to the second step, and that is third-party duplication. So, Sheila, what I'm really afraid of in that question, really, 5 minutes, Sheila, is enough to ruin it because you can share way too much information in 5 minutes. It should be 60-second invite, 90-second invite, and then get them to a three-way call, a Zoom, a video. 5 minutes, you're talking too much. Okay, that's a very good answer. Okay, lo que Brandon menciona es que 5 minutos es mucho tiempo. Lo que puedes hacer es hablar demasiado, mucha información y arruinarlo. Mi recomendación es hacerlo en 60 segundos. ¿Para hacer qué en 60 segundos? En 60 segundos, despertar la curiosidad. Decirle algo que le interese, como que es nutrigenómica, algo que trabaja con tu salud y trabaja con la raíz de más de 250 enfermedades o trabaja con la raíz del envejecimiento, que despierte la curiosidad para invitarlos a una llamada tripartida o una llamada en conferencia con tu patrocinador, con algún líder, o coordinar una presentación por Zoom, o simplemente coordinar sentarse cuando tenga más tiempo, por lo menos 15, 20, 30 minutos para poder compartir el proyecto. 5 minutos es mucho para invitar y es muy poco para compartir el proyecto completo. Así que 60 segundos para invitar, despertar curiosidad es tu meta. Para entonces invitarlo a una presentación por Zoom, a un café, a una llamada en conferencia con alguien que sepa un poquito más que tú, que pueda aclarar sus dudas y simplemente compartir el mensaje utilizando una de estas opciones. ¿Ok? Vamos a ver. They're asking, in your experience, what is the best niche of market according to age? ¿Cuál es el mejor nicho de mercado de acuerdo con la edad? If I had to pick one age group, it would probably be late 30s to late 50s. Like that's probably, if I had to pick a group, that's the group I'm looking for, because those people have been working long enough to know that's broken, and they need something to fix because they're not young anymore. Así que donde mayor éxito estamos teniendo es en grupos de personas de 30, ahora tarde en 30, de 30 a 50, porque en esa edad es que están empezando a sentir los síntomas de la oxidación del cuerpo, empiezan a tener dolores, empiezan a tener, ¿verdad?, una condición que necesiten, estén buscando alivio, son efectos secundarios de medicamentos. It doesn't mean, like, I had someone that hit Pro-7 when they were 21 years old. You know, Dustin Boudreaux hit Pro-7 when he was 21. Pero tenemos experiencia de personas jóvenes que han logrado posiciones altas. Tenemos Dustin Boudreaux, que es un distribuidor de su organización, que a los 21 años, mientras estaba en la universidad, llegó a Pro-7. Así que no es que vamos a descartar otras edades, simplemente que es el nicho donde mayor % de personas están ingresando.
pero hay muchas, pero muchas excepciones de millenarios que están buscando simplemente prevenir. And we've got Jenny Russick, Jenny Russick in New York. She's 83 years old and she's a Pro-5. Wow, y tenemos a una Pro-5 en Nueva York, Ginny, que tiene 85 años y ya es Pro-5. Así que la edad, ¿verdad? No debe ser un factor, todo el mundo necesita escuchar esto y hemos visto resultados muy positivos en diferentes edades. It's just people in that, 30s to late 50s. They're smart enough to know, and they're smart enough to know that just working is not going to cut it. And they're old enough to know they don't have forever to play around with life. Así que esa edad de 30, 50, pues ya tienen un grado de experiencia de saber que los trabajos seglares no les va a dar la libertad que ellos desean tener. Por ende, están abiertos a oportunidades de trabajar un plan B. Tienen familias, quieren ser parte de sus familias, tienen enfermedades, quieren alivio. Así que simplemente es que este grupo de edad ya ha trabajado seglarmente en el sistema tradicional, no les gusta, no son felices y están más abiertos a oportunidades de ingreso o simplemente otros proyectos en su vida. Alrighty. One last question before I pass you to Plácido. ¿Qué herramientas o informes tenías para desarrollar el negocio? What tools do you use mostly to build your business? I use videos to introduce LifeVantage, and then I use Zoom to do presentations. Así que Brandon utiliza videos para presentar el proyecto, para despertar su curiosidad y Zooms para compartir el proyecto con una presentación completa. Brandon, they're asking me, can you share your health experience with the product? And I share with them about you had skin cancer, and you mind sharing that, please? Sure. So La pregunta es que él va a compartir su experiencia personal utilizando los productos. So around 2002, I had just a little freckle. Here's something I just thought of. They're going to love this. So I'm half Spanish, half Scottish. Oh, wow. I didn't know that. ¿Sabes que Brandon es mitad español y mitad escocés? Así que está en la sangre. Brandon, it's in your blood, man. Yeah, so here's the deal. My grandfather, they moved from Spain to Canada. And when they moved from Spain to Canada, they changed their name from Sanchez to Sanche. And then they moved to Louisiana with the Cajuns, right? So they went from Spanish Sanchez to French Sanche in Canada, and then moved to Louisiana, right? So from Spain to Canada? And then to from Spain to Canada and Canada to Louisiana. Así que los antepasados de Brandon, sus abuelos, eran españoles, se mudaron de España a Canadá, esa parte yo no lo sabía, y de Canadá a Luisiana, y ahí pues entonces cuando se mudaron a Canadá, de Sánchez cambiaron a Sanche, el apellido, and then from Sanche, what's after that? Well, then that side of the family, that was my mom's side. My dad's side is Scottish. So the point in saying this is I ended up with the Scottish skin. Así que su mamá es española y su papá es escocés. Así que él heredó la piel escocesa, por eso es que es tan blanquito. So I had skin cancer, a little bitty freckle. And I went in to get it checked, and it wasn't a freckle, it was skin cancer. Así que todo empezó en su piel, él vio como un lunarcito, pensaba que era un lunarcito nada más, pero terminó siendo cáncer en la piel. And they had to do surgery. It was 37 stitches above my nose, under my nose. Wow, así que terminó teniendo que operarse, así que fueron 37 puntos alrededor de su nariz y encima de su boca. I'm checking something out just real quick while we're online here to see if it'll pull up. Let's see. I might even have a picture of it. Let me see. Una foto para que puedan verlo. I think I had it somewhere in here. Let me see.
Let me see I'm if making I you can host find it so real you can quick, find it. just because it's pretty bad. Estoy buscando una foto para que puedan verlo, porque dice que era terrible. Let me see. I thought I had it right here. I'm looking through pictures. That's why I'm not looking at the camera anymore. No, Give me 1 second. Está buscando la foto para que puedan ver cómo se veía su piel como resultado de cáncer. ¿Okay? Mientras él busca la foto, porque quiere que ustedes la vean, pero miren ese detalle que él era parte español, yo no lo sabía, así que aprendí algo nuevo. Con más razón, ¿verdad? Tiene que llevar su familia española. No, I don't see it. So I'll get it another time. But anyway, 37 stitches in my face. That was one of the reasons why I started taking Protandim. Is one of the studies was from Louisiana State, LSU, about Protandim and skin cancer. Así que una de las cosas que le llamó la atención del producto, porque uno de los estudios que se hizo en una de las grandes universidades hablaba del beneficio de Protandim en cáncer en la piel. And so I started taking the product, and every year I would have to go back and they would do some little procedures I had some skin damage but since then we started taking Protandim in 2009, and I haven't had any reoccurrences of skin cancer, 0. And now that's almost 9 years. Así que tenía cáncer en la piel, empezó a consumir el producto y hace 9 años atrás fue que tuvo este episodio. Desde entonces no ha tenido, ¿verdad?, ninguna recurrencia de cáncer, así que, ¿verdad?, eso fue el impacto que tuvo él, básicamente fue en la piel. You also feel a lot of energy with taking Nerf 1 and oh yeah. Yeah, Nerf. They just got probiotics last couple of weeks ago. Oh, really? Yeah, so they have Nerf 1, Nerf 2, Probio, and the skin system. Well, I can tell you that I haven't been sick in 9 years. No, I've not taken any prescriptions in 9 years. Así que Brandon no ha tenido que tomar ningún tipo de medicamento en 9 años, ¿verdad? Sumamente saludable. Él consume todos los productos y la realidad es que. And yeah, I feel amazing on the products. They are by far the best products I've ever taken in my life, and I've seen just amazing. I've seen people that were in wheelchairs that are not in wheelchairs. I've seen people that had to take needles for diabetes that don't take needles anymore. It's just been amazing. He visto gente en silla de ruedas, no estarlo ya. He visto gente, ¿verdad?, que tenía que inyectarse insulina múltiples veces diariamente, no tener que hacerlo. Y así que a través de todos estos años he visto cómo la salud de muchas personas se ha transformado con lo que tiene que ver la regeneración celular. Brandon, they're asking from what part of Spain is your grandmother? Do you know? No, I don't know. Homework for you, tarea, averiguar dónde es la abuela. Pick up your family tree. Now they're curious to know. Yeah. Brandon, I'm gonna thank you so much. I'm gonna pass to Plácido. Plácido is our Pro 4, almost Pro 5 leader in Spain. He's the one that initiated this awesome craziness in Spain. Plácido, voy a pasarte la batuta a ti, ¿verdad? Porque te conozca, tú eres el líder casi Pro 5 ya en España, para que puedas decir algunas palabras finales o algún comentario final que quieras dirigir al grupo. Bueno, pues nada, muy emocionado de este primer evento con Brandon. Agradecerle a Brandon el que nos haya dedicado este tiempo. Sabemos que está muy liado y el que haya dedicado este tiempo aquí esta tarde con nosotros es de gran valor y se lo agradecemos mucho. Y nada, ya la verdad que después de escucharle más ilusionado y entusiasmados que nunca. Sabemos que lo que viene es muy, muy grande y simplemente un poco lo que dice Brandon, seguir trabajando. Tenemos muchos mercados, de hecho ya está pasando, se está escribiendo gente en Inglaterra, en México, en los otros países donde ya está la compañía abierta. Aquí en España pues vamos a seguir trabajando con esta intensidad y realmente muy, muy contentos, ¿no?, de todo lo que está pasando y
Y nada, y agradeceros a todos el gran trabajo que se está haciendo, porque si esto está haciendo realidad es por todo el equipo, ¿no? Por el gran valor humano que está llegando a este proyecto y el compromiso de todos. Realmente es algo emocionante. Brandon, Plácido says thank you for taking your time. We know you're very busy and your agenda is always pretty full, but taking this hour to be with them and meeting them in person. They wanted to meet you because that way you have a face when you keep working for them in corporate, pushing Spain to open. At least you know there's a group. You saw their faces, you know, and they're very, very grateful. They're on fire, and they're very much looking forward to us ahead. Oh, you're on mute. Hold on. You're on mute. Let me unmute you. You're on mute. Hold on. Unmute yourself. That's right. I said, tell everybody to smile. I'm going to take a picture and I'm going to send it right now to our CEO and say Spain's waiting. So tell them to smile. Brandon va a tomar una foto para mandarla al equipo corporativo de España y decirle, España está listo, así que todo el mundo sonría, que vamos a hacer la foto para presentarla al equipo corporativo. 1, 2, 3. Got it. Tremendo. Thank you so much, Brandon. We really, really appreciate your time. Awesome. Mira la foto de todo el grupo. Él hizo una foto con todos para demostrar y para decirle a la compañía, España está esperando. Los próximos meses van a ser muy emocionantes, familia. Es tiempo de correr, no bajen el paso. Lo que va a pasar en los próximos meses es muy emocionante y va a ser el resultado de lo que hagamos hoy. Thank you so much, Brandon. We appreciate it. We love you, and they're looking forward to meeting you in person. Awesome. Putting up to date. Thanks. I'm sure we'll see each other soon. Thank you very much. Okay. Thanks. Nos vemos. Hope to see. Thank you. Bye. Thank you, Brandon. Gracias a ¡Qué todos. emoción! Bueno. Increíble. ¡Espectacular! Esto es para llorar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Se necesitaba esto. Muy bien, yo sé que sí. Yo sé que sí. No, necesito ir a casa de Brandon. Una casa espectacular. Yo necesito amor, como dicen ellos. Está genial. Qué guay, qué envidia. Qué bueno. María, podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo.